Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios, apartado por el Señor para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes, que creo que nos va a ayudar a profundizar en la palabra y a reflexionar, ¿no? Eh, Nos va a ayudar a meternos más profundo en Dios, eh, nos va a ayudar a restaurar eh, y, a, y a realmente dar... eh, el rey Salomón nos va a decir eh, cuál es el fin de todo, ¿no? Cuál es eh, el todo del hombre. Eh, y para ello vamos a comenzar con el comienzo del reinado de Salomón. Eh, pero no sin antes orar. Espíritu Santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Dios mío. Yo te ruego, Dios, que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra, Dios, que realmente nuestro corazón sea como tierra fértil, donde la semilla de tu palabra produce fruto en nuestras vidas, fruto al 100 por 1, Dios. En el nombre de Jesús te ruego, Dios, que tú te glorifiques, que tú bendigas a cada persona que está viendo este video, a cada familia, Dios, a cada hogar, que tú derrames tu bendición, Señor, que nos lleves más profundo en ti, más profundo en el río de tu Espíritu Santo, Dios, más profundo en tu palabra, Dios, que realmente podamos poner por obra lo que tu palabra nos enseña, nos habla y nos dice, Dios. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Dios, en esta hora a cada oyente y a cada persona que está viendo este video, Dios. Declaramos un tiempo de victoria y de bendición, Señor. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Y, y va a comenzar justamente Salomón, su reinado, eh, y en un momento el Señor le va a salir al encuentro. Dice la palabra que en el capítulo número 3 de Primera de Reyes, versículo 3, pido mil disculpas por todos los ruidos que hay. Como saben, estoy internado y no los puedo evitar, pero que esto no nos desenfoque de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo número 3 dice: Mas Salomón amó a Jehová. ¿Me estás escuchando? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea que se movió conforme a la voluntad de Dios. Dice que amó a Dios, que se movía como David su padre, andando en los estatutos del Señor, eh, guardando la palabra de Dios, poniéndola por obra. Dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Aleluya. Pide lo que quieras que yo te dé. Ahora te pregunto, ¿qué pedirías? ¿Qué pedirías? ¿Qué le pedirías al Señor? Y está tremendo, porque Salomón le va a pedir a Dios sabiduría para poder gobernar al pueblo, ¿verdad? No va a pedir cosas para él, sino justamente para hacer la voluntad de Dios con sabiduría, con la sabiduría de Dios.
y va a decir el verso 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día, refiriéndose al mismo, ¿verdad? Dice: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, a Dios le agradó la petición de Salomón, porque no fue una petición egoísta, fue una petición para poder gobernar al pueblo con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, para poder bendecir al pueblo, para poder fructificar al pueblo. Y no pidió nada egoísta, nada para sí mismo, sino para bendecir a su pueblo, al pueblo del Señor. Y dice que a Dios le agradó, dice el verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes delante de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, escuchá con atención, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aleluya. O sea, las promesas de Dios y la bendición de Dios era sin límites. Porque Salomón, cuando pide, ¿qué pide? Pide sabiduría, entendimiento, inteligencia, para poder gobernar al pueblo. Y Dios no solamente le concede lo que él pide, sino que además le concede muchos días, le concede riquezas, le concede gloria, le dice que no hubo ni habrá ningún rey con tanta sabiduría. ¡Wow! Tremendo. O sea, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dice que si guarda sus mandamientos, sus estatutos, como David, yo alargaré estos días. O sea que Dios sigue prometiéndole cosas. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora, ¿qué le pedirías tú si Dios te dice, como le dijo a Salomón, pide lo que quieras, que yo te lo daré? ¿Cuál sería tu petición? Sería: Señor, dame un Ferrari, dame una mansión, dame mucho dinero, dame largos días, dame gloria, dame lo que sea. Pero no, Salomón cuando pide conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios.
no pide nada para sí mismo, no pide nada para sí mismo, sino que lo que pide, lo pide conforme a la voluntad de Dios, y lo que pide justamente para bendecir a los demás. Pide sabiduría para poder gobernar al pueblo, para poder bendecir al pueblo, para poder fructificarlo. Y esto le agradó tanto a Dios, le agradó tanto, que no solamente le dio sabiduría, sino que le dio largura de días, le dio riqueza, le dio gloria. Le dice, no hubo ni habrá ninguno como tú. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No hubo ni habrá ninguno como tú. Y le dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Yo alargaré tus días. Aleluya. Eh, Guardando los estatutos, los mandamientos, o sea, poniéndolos por obra. No solamente conocerlos, sino poniéndolos por obra. Y Dios le promete largura de días. Esto es tremendo. Es tremendo. Y era tanta la sabiduría, la gloria que había sobre la vida de Salomón, que cuando construye el templo, dice que la Shekinah, la gloria de Dios, llenó el templo de tal manera que ni siquiera los sacerdotes, ni los levitas, ni nadie podía estar en pie, porque era tanto el peso de gloria que nadie podía estar en pie. Salomón construye todo el templo para el Señor, pero cuando termina de construir, hace una oración y la gloria de Dios desciende con tal poder que no había nadie que pudiera estar en pie. No había nadie que pueda estar en pie. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, te puedo asegurar que ni siquiera tú podrás estar en pie. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, no hay nadie que pueda estar en pie delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Me acuerdo que una vez me hacen una pregunta, un camillero en otra clínica, y me pregunta si le pudiera pedir un deseo a Dios, ¿cuál sería este? Y yo automáticamente le respondí, yo quiero ver la gloria de Dios, quiero ver la gloria de Dios, quiero verlo cara a cara, quiero conocer a mi Señor. Y se le llenaron de lágrimas los ojos, ¿verdad? Y dice, cualquiera en tu lugar pediría estar sano, recuperarse y demás, pero vos estás pidiendo algo más profundo, más interno, que es conocer a Dios cara a cara, ¿no? Y a través de esto, Dios te bendice de una manera tremenda, porque después me ungieron como evangelista. Bueno, vinieron un montón de bendiciones de parte de Dios atrás de todo ello. Atrás de todo ello. ¿Pero por qué? Porque el enfoque estaba justamente en Dios y no en mí. En Dios y no en mí. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando tenemos la mirada puesta en Cristo, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, como dice también Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33, dice que cuando nosotros ponemos primero a Dios, dice que busquemos al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, muchas veces buscamos la añadidura, buscamos la bendición de Dios, pero el secreto, la clave está en buscar a Dios, buscar su rostro, buscar su reino y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura, como en este caso. Salomón, cuando pide sabiduría para poder bendecir al pueblo, y Dios no solo le da sabiduría, inteligencia, discernimiento para poder guiar al pueblo, sino que además le añade riquezas, gloria y un montón, ¿no? Un montón de cosas. De tal manera, dice,
que no va a haber, no hubo ni habrá otro varón como tú. Tremendo, tremendo. Y bueno, vemos capítulos más adelante cómo, 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 cómo se cumple la palabra de Dios. Porque fue tremendo, tremendo hombre de Dios, lleno de sabiduría, lleno de la gloria de Dios, que de tal manera que dice que la reina de Sabá fue a conocerlo y, y porque estaba intrigada, porque había oído acerca de Salomón y fue y llevó un montón de cosas, de regalos, de oro, de muchas cosas, porque se presentó delante del rey y tira una perlita. Cada vez que nos presentamos delante del rey, no vayamos con las manos vacías. No nos presentemos con las manos vacías. Eh, y dice que bueno, que ella quedó sorprendida por la sabiduría de Salomón, porque le dice, se quedaron cortos con todo lo que me han dicho. Eh, Esto es tremendo, porque es aún más de lo que yo esperaba. Eh, y cuando ella se va con mucho más de lo que le había entregado a Dios. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios con una mano, te puedo asegurar que Dios te bendecirá con sus dos manos. ¿Me estás escuchando? Cuando nosotros bendecimos a Dios con una mano, te puedo asegurar que Dios te bendecirá con sus dos manos. Con sus dos manos. Y bueno, la historia va a continuar, ¿no? Va a continuar. De hecho, el reinado de Salomón va a ser mencionado como el reinado que no tuvo guerra, fue un reinado de paz, fue tremendo. Pero en un momento, lamentablemente, Salomón, a pesar de todo lo que Dios le había concedido, se desvía, se desvía, se desvía y en el capítulo 11 dice apostasía y dificultades de Salomón, porque se había vuelto a otros dioses, se había casado con mujeres que no tenían nada que ver con Dios y de hecho levantó altares a otros dioses para que sus mujeres lo adoraran. Y bueno, él se volcó también a esos dioses y, y finalmente, bueno, termina en apostasía, ¿verdad? Termina en apostasía. Nos dice el capítulo 11 acerca de todo esto, de cómo Salomón se termina apartando de Dios, alejando de Dios. Y esto es triste, esto es tremendo porque de vivir en una gloria tan tremenda, de ser exaltado por Dios de una manera impresionante, vemos como finalmente Salomón se termina apartando y alejando de Dios y levantando altares a otros dioses y casándose con mujeres de otros pueblos que lo terminaron corrompiendo y llevándolo justamente a esto, a adorar a otros dioses. Cuando antes de entrar en la tierra prometía, ya desde antes y durante, Dios le decía a todo el pueblo que no se junten con otras mujeres, que no sean en casamiento, ni tampoco sus hijos, ni nada, porque si no se iban a terminar corrompiendo. Eh, las mujeres y demás lo iban a terminar corrompiendo. ¿Por qué? Porque generalmente la mujer tiene mucha influencia sobre el hombre. Eh, y tanta que o puede explotar el máximo potencial en tu vida o lo puede hundir, como en el caso que pasó con Salomón. Eh, que, que finalmente termina siendo un apóstata. Un apóstata se alejó de Dios, se alejó de Dios. Y, y cuando termina el capítulo 11, que dice muerte de Salomón, eh, dice que bueno, que reinó tanta cantidad de años, dice, los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo
y su sabiduría no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Los días de Salomón, los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y bueno, a raíz de toda esta desobediencia y demás, Dios le dice, no voy a dividir el reino durante tu reinado por amor a David, mi siervo, pero, pero tu descendencia, a raíz de tu descendencia va a haber división en todo Israel. Y así ocurrió, que se divide el reino entre Judá e Israel, que eran los del norte, y Judá la parte del sur, ¿no? Pero qué feo porque le termina diciendo a Salomón, no lo voy a hacer en tus días, por amor a David, no por amor a ti. Qué feo, ¿verdad? Por amor a David, mi siervo, no por amor a ti. Qué feo que te digan eso. Y qué feo escucharlo de la boca de Dios, ¿no? De que Dios nos diga, no es por amor a vos, no es por amor a ti, es por amor a David, mi siervo, por amor a tu padre, no por amor a ti. Y finalmente termina ocurriendo todo esto. Y vemos a un Salomón apartado, alejado de Dios, que termina sus días alejado de Dios. Sin embargo, esto lo hablaba con mi profesor Raúl Salazar, a quien tanto amo, porque no estaba muy seguro, entonces generalmente le consulto muchas veces antes de predicar, para no predicar cualquier cosa, le consulto a él, a ver si lo que pienso es correcto o no, y tuvimos el mismo pensamiento, porque en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, lo escribe Salomón, en Proverbios escribe Salomón, que es un libro de mucha sabiduría también, pero Eclesiastés también es un libro de mucha sabiduría, donde vemos a un Salomón diciendo que todo es vanidad, todo es vanidad. Hacer esto es vanidad, hacer lo otro es vanidad, como reflexionando, ¿no?, en su vida, porque aquí Salomón ya estaba anciano, estaba más grande, estaba viejo, y veo un Salomón reflexionando en su vida que todo lo que tuvo fue en vano, que nada de lo que tuve me ha servido, nada de lo que tuve me ha servido. De hecho, cuando leemos Eclesiastés, vemos que Salomón una y otra vez dice, pero esto es vanidad, pero esto es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Y termina el libro diciendo Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque esto es el todo del hombre. ¿No? Veo a un Salomón arrepentido. La Biblia no va a decir que Salomón se volvió a Dios, ni que Salomón se arrepintió, pero aquí podemos ver como un Salomón reflexionando en todo lo que ha hecho y todo lo que ha vivido, diciendo que todo es vanidad, y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Me estás escuchando? Porque esto es el todo del hombre. ¿Qué cosa? Guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Ponerlos por obra, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra de Dios, sino guardar su palabra y ponerla por obra. Ponerla por obra.
Entonces, no sé si Salomón se volvió o no a Dios. Yo quiero creer que sí, que justamente por eso Eclesiastés termina diciendo todo esto, que todo es vanidad y que el todo del hombre justamente es guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Y este es el todo del hombre. Este es el todo del hombre. ¿Me estás escuchando? El poner por obra los mandamientos, el guardarlos y ponerlos por obra. Esto es el todo del hombre. El todo del hombre. No las riquezas, no tantas cosas en la vida que son vanidad, pero el todo es Jesucristo. El todo es guardar la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Me estás escuchando? El todo es guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Espíritu Santo, gracias Dios por esta tu palabra. Padre, mi alma te alaba y te bendice en esta hora. Mi alma te honra, Dios, y te glorifica, Señor. Te alabamos con todo el corazón, te bendecimos. Te damos gracias, Dios, por esta tu palabra. Dios mío, entendemos que el todo del hombre es el guardar los mandamientos y el ponerlos por obra. Yo te ruego, Dios, que si hay alguno que está oyendo, que todos los que están oyendo este video, Dios, puedan comenzar como Salomón, pero también terminar de la misma manera. Conociendo y viendo tu gloria, Dios, viendo tu manifestación, tu exaltación y todo, pero que no se quede, que no se vuelva en apostasía, sino que podamos permanecer en Dios. Y si hay alguno que se ha apartado, que se ha alejado, como en el caso de Salomón, Señor, que como Salomón podamos reflexionar que el todo del hombre es el guardar y el poner por obra los mandamientos del Señor. En el nombre de Jesús te ruego que lo mejor del cielo se manifieste sobre todos y sobre cada uno de los que están escuchando, Dios, y viendo este video. Bendigo a cada hogar, bendigo a cada familia. Urramakata, Roma Shita, Roma Soya, Oshibibika, Romandoya, Ría Mansa, Ramasía, Oshibiripikanda, Ramasaya. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios, que el fuego permanezca siempre ardiendo en nuestras vidas, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre podamos permanecer en tu voluntad, guardando y poniendo por obra tus mandamientos y tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Y si había alguno que se había apartado, que en el nombre de Jesús se vuelva a ti, Dios, y se vuelva con todo el corazón. En el nombre de Jesús, que sea atado con cuerdas de amor y pueda volverse a ti, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a todos y a todas los que están oyendo y viendo este video. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Si te gustó este video, te animo a que le pongas like, a que te suscribas a mi canal y a que lo compartas con todo el mundo. Que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima. Perdón por todos los ruidos. Como le digo, siempre estoy internado y no puedo evitar un montón de ruidos. Perdón por todos esos ruidos, pero es algo que no puedo evitar. Que Dios bendiga a todos, como dije, y nos vemos la próxima.